La vaca Juanita y el hada. Había una vez una vaca llamada Juanita. Ella había pasado toda su vida en una granja, dando leche para que sus dueños hicieran queso y criando toritos bellos y fuertes. Juanita era una vaca muy especial, siempre amable y trabajadora. Sus dueños la querían mucho, pero con el tiempo, Juanita se hizo mayor y ya no podía producir tanta leche como antes. Un día, los dueños de Juanita decidieron que ya no podían mantenerla. Aunque les dolía en el corazón, la vendieron a bajo precio a un hombre llamado Don Pancracio, quien tenía animales para cargar sacos pesados. Don Pancracio no se preocupaba por la edad de Juanita, solo le importaba que pudiera trabajar. Don Pancracio era muy cruel y hacía que Juanita cargara muchos sacos pesados, golpeándola con un látigo si se detenía. Juanita, con sus huesos y espalda doloridos, imploraba por descanso, pero Don Pancracio solo le respondía: ¿Acaso te compré por las puras, vaca ingrata? Juanita no entendía por qué sus antiguos dueños se habían deshecho de ella tan fácilmente después de todo lo que había hecho por ellos. Un día, mientras Juanita lloraba en silencio, se le apareció una hada mágica. El hada, con una luz brillante y una voz suave, le preguntó: ¿Por qué lloras, querida Juanita? ¿Qué te ocurre? Juanita le contó su triste historia, como sus antiguos dueños la habían vendido a Don Pancracio a pesar de haberle dado los mejores años de su vida. Le explicó que ahora tenía que cargar sacos pesados y que sus huesos y espalda le dolían mucho. El hada, conmovida por la historia de Juanita, le dijo: No mereces sufrir. Eres una vaca muy fuerte y valiente. Desde ahora, dejarás de ser vaca y te convertirás en león para que Don Pancracio aprenda la lección. Y así fue. Con un toque de su varita mágica, el hada transformó a Juanita en un león grande y fuerte. Cuando Don Pancracio salió a buscar a la vaca Juanita, solo vio un león enorme y poderoso. Asustado, corrió a la casa de los antiguos dueños de Juanita y les dijo: Ustedes me engañaron. Yo pedí una vaca y ustedes me dieron un león. Ya no lo quiero. Devuélvanme mi dinero rápido o quemaré su casa. Los antiguos dueños, asustados por la amenaza, fueron a recoger al león. Tuvieron miedo y Don Pancracio los empujó dentro de la jaula del león. Ahí, llorando, los dueños dijeron: Nunca vendimos a la vaca Juanita por las puras. Debíamos una deuda muy fuerte con Don Pancracio y él nos dio más tiempo para pagar si le vendíamos a Juanita. Si no, quemaría nuestra casa. Los antiguos dueños, temblando de miedo, se llevaron al león. Don Pancracio, observando desde lejos, estaba visiblemente asustado. Cuando intentó acercarse al león, este rugió ferozmente y casi se lo come. Don Pancracio, pálido de terror, gritó: Fuera de aquí y saquen al león. No les cobraré nada, la deuda queda saldada. Pero si no lo hacen, quemaré su casa. El hada, viendo el sufrimiento de todos, decidió intervenir de nuevo. Juanita, has demostrado ser valiente y fuerte. Ahora, volverás a ser una vaca, pero más fuerte que nunca y sin dolores. Y así, Juanita se transformó de nuevo en una vaca, pero esta vez más fuerte y saludable. Los antiguos dueños abrazaron a Juanita y, confundidos, preguntaron: ¿Dónde está el león? No entendieron lo que había pasado, pero se fueron felices con la vaca Juanita. Juanita, ahora más fuerte y sin dolores, vivió feliz el resto de sus días en la granja, rodeada de amor y cuidado. A pesar de las dificultades y el sufrimiento, Juanita demostró ser valiente y fuerte, y al final, encontró la felicidad y el amor que merecía. También nos recuerda que debemos tratar a todos los seres con respeto y compasión, sin importar su edad o condición. Hasta la próxima aventura.